Buenos días, botánicos. Pues el vídeo de hoy viene inspirado por una amiga. Estábamos en una floristería y había visto un tulipán que estaba en flor y lo quería comprar. Yo le advertí que una vez que el tulipán floreciera iba a entrar en reposo y no volvería a florecer hasta el año que viene. Y entonces me dijo, ¿cómo? ¿Que solamente va a dar una flor? Es el ciclo natural del tulipán. Entonces yo he pensado que a lo mejor es bueno tener nociones de clases y tipos de plantas, sobre todo para ver qué cuidados van a necesitar, pero también para saber cuál es su ciclo vital. Igual si no sabemos esto, compramos una planta, se nos muere, pensamos que hemos hecho algo nosotros mal y resulta que es el ciclo normal de la planta. Estoy seguro de que este vídeo os va a venir muy bien, así que quedaos hasta el final. Bueno, lo primero ha sido determinar qué clasificación hacía, porque hay muchas, y lo que no voy a hacer es una clasificación botánica porque no nos va a interesar. Así que he tomado como referencia lo que haríamos cualquiera de nosotros cuando va a comprar una planta. Vamos al vivero, vamos al centro de jardinería, y allí las tienen ya medianamente clasificadas. Así que vamos a hacer una primera gran clasificación entre plantas de interior y plantas de exterior. ¿Plantas de interior? No sabía yo que las plantas crecían dentro de las casas. Tienes razón, realmente las plantas de interior no existen. Es un término que hemos acuñado nosotros porque son plantas que como norma viven en climas tropicales o subtropicales, y entonces nosotros la única manera que tenemos de reproducir un poco esas condiciones es tenerlas dentro de nuestras casas. Porque si las tuviéramos fuera, en verano pasarían mucho calor y en invierno pasarían mucho frío, y entonces no prosperarían. En este grupo nos vamos a encontrar plantas como las calateas, los conocidísimos potos, vamos a tener chefleras, vamos a tener especie de palmeritas como son las drácenas o incluso las yucas. Nos vamos a encontrar con difenbaquias, también llamadas marquesas, con monstera, la famosa costilla de Adán, la sanseviera o lengua de suegra, luego con toda clase de bromelias y su familia, y también plantitas pequeñitas como son las violetas, por supuesto las famosísimas orquídeas y, como no, nuestra flor de Pascua en invierno. Todas estas plantas nos pueden durar muchos años siempre que les demos las condiciones que necesitan, que como norma general va a ser mucha luminosidad pero sin sol directo, un elevado grado de humedad, unas temperaturas entre 18 y 25 grados y el riego que sea que tenga la tierra siempre humedecida pero que no esté nunca encharcada. Y también comentaros que cuando las temperaturas en el exterior son agradables, como por ejemplo en primavera o si en verano les podemos dar cierta protección, se benefician de que las saquemos fuera. Mención aparte voy a hacer con los cactus, porque aunque normalmente os los encontréis como plantas de interior en los centros de jardinería, realmente son plantas de exterior. Los tienen dentro por el tema de que cuando son pequeñitos es muy fácil que se pudran y así los protegen más, pero realmente un cactus donde mejor va a estar cuando ya está establecido es en el exterior. Todo el sol que podamos, poquita agua en invierno, riego normal en verano y a verlos florecer y crecer. Cuando salimos a la zona de exterior de los centros de jardinería nos vamos a encontrar casi siempre con unas plantas que tienen unas flores muy bonitas y que además son baratitas. Bien, pues estas flores son la flor de temporada, que realmente son las flores que se llaman anuales. Se llaman anuales porque su ciclo de vida se hace en una sola temporada, es decir, salen de semilla, sacan las hojas, dan la flor y luego de la flor vuelve a salir la semilla ya para prepararse para la siguiente temporada. Ejemplos van a ser
pues begonias, petunias, tagetes, girasoles, etc. Y si os gusta el tema de las verduras y las hortalizas, por ejemplo, aquí también os vais a encontrar con los tomates o con los pimientos. Otro grupo muy parecido son las plantas bianuales, que normalmente tratamos como anuales, pero que estas necesitan 2 temporadas para poder cumplir su ciclo. En el primero suelen echar las hojas, pero las flores les cuesta una segunda temporada. Ejemplo típico en flores son los pensamientos y el alelí. Y en el tema de los comestibles nos vamos a encontrar con ejemplos tan típicos como el perejil o la zanahoria. Que me diréis, no, esto no es bianual. Sí, realmente lo que ocurre es que, por ejemplo, en el perejil nos comemos la hoja, no dejamos que salga la flor, pero si dejáramos una planta, llegaría a dar su flor y produciría sus semillas en la segunda temporada. Con la zanahoria ocurre lo mismo, nos comemos la raíz, pero si dejáramos esa planta en la tierra, acabaría echando una flor y esa flor echaría sus semillas, pero no nos interesa por el tema de cultivo. En el grupo de las vivaces nos vamos a encontrar plantas que duran más de 2 años. Normalmente en un centro de jardinería las encontraremos o bien en sobres o bien en una especie de cajitas especiales o en macetas. Normalmente vemos que son plantas muy caras para el aspecto que tienen y es porque están en estado de reposo. Lo que llamamos comúnmente como planta vivaz son plantas que en invierno pierden toda o casi toda su parte aérea, quedando todo por debajo de la tierra, quedarían las raíces aguantando todo el invierno y en primavera vuelven a rebrotar, cada año con más fuerza. ¿Ejemplos propios que os puedo poner? Pues las clematis, que en enero presentan este aspecto, pero cuando llega abril ya tienen casi todas las hojas y para mayo o junio están en flor. O la stilbe, que en febrero o marzo empieza a rebrotar y hasta junio no daría la flor. Y una de mis favoritas, la hemerocalis, que para febrero empieza a sacar las puntitas de la tierra, va creciendo la mata hasta hacerse ya grande y en mi caso en agosto es cuando daría la flor. Vamos a pasar ahora al mundo de los arbustos, que tiene también muchas categorías dentro de ellos. Realmente los arbustos son como mini árboles y también hay de muchas clases. Tenemos arbustos como el ebónimo, que o no dan flor o la flor que tienen es insignificante, pero que suelen tener hojas durante todo el año. Otros que también son perennes, como la adelfa, no suele perder la hoja. Pero también estamos esperando su época de floración porque también tiene una floración interesante. Dependiendo del clima los vamos a tener más o menos resistentes. Algunos son perennes, pero en según qué climas, como en el mío de Zaragoza, pueden sufrir mucho en invierno y ponerse pochos, aunque luego pueden volver a resurgir, como por ejemplo este hibisco, que en invierno o lo meto dentro o se queda casi sin hojas. Después en primavera vuelve a rebrotar hasta que llega a dar las flores en verano. Incluso dentro de la misma especie, esto también es un hibisco, pero es un Hibiscus syriacus, que este es caduco. Este en invierno pierde todas las hojas y después empieza a rebrotar hasta que sigue dando las flores. En el mundo de las trepadoras nos vamos a encontrar clasificaciones de las que hemos visto antes. Por ejemplo, trepadoras que son anuales, como por ejemplo esta hipomea, que sobre mayo empieza a brotar hasta que a la época del verano está en flor, pudiendo crecer hasta 5 metros tranquilamente en una sola temporada. O esta podranea que por ejemplo en febrero, desde las ramas que se han quedado desnudas durante el invierno, empieza a echar ramas que empiezan a crecer y llegan a veces a crecer en la misma temporada varios metros, y su época de floración es a principios del otoño, septiembre, octubre o algún año incluso noviembre. Otras trepadoras son perennes y no pierden la hoja, o al menos no la pierden en gran medida durante el invierno,
pero luego sí que dan flor. Por ejemplo, este Trachelospermum, que durante todo el invierno va manteniendo su hoja y en junio echa toda la floración. Por último, quiero hablar de una categoría que realmente necesitaría un vídeo solamente para ella, que es el tema de los bulbos. Los bulbos son plantas que tienen una especie de cebolla de la cual sale la planta, pero después la planta entra en estado de reposo hasta la temporada siguiente, almacenando toda la energía en ese bulbo, en esa cebolla. Como de los bulbos podríamos hablar mucho, simplemente os hago una división sencilla. Hablando desde el hemisferio norte, tendríamos los bulbos que se plantan en otoño para que florezcan en primavera, como por ejemplo los típicos tulipanes y narcisos, y bulbos que se plantan en primavera para que florezcan a lo largo del verano. Los típicos, pues los lilium, las dalias, las canas, entre muchos otros. Pero como ya os digo, de esto me gustaría hablar en un vídeo aparte. Bueno, botánicos, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado un poquito para entender algo mejor la clasificación de las diferentes plantas, aunque ya habéis visto que es una clasificación bastante casera, algo que nos pueda venir bien a nosotros. A medida que vayamos trabajando con alguna de las plantas, sí que me gustaría ampliar un poco la información sobre cada una de las categorías. Aún así, ya sabéis que si tenéis cualquier duda, me la preguntéis, que yo, dentro de lo que pueda, os lo intentaré contestar. Y ahora, bueno, os dejo descansar un poco y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, botánicos!